hemos visto desde hace bastante tiempo como un resurgir del interés, un interés positivo, ¿no?, por el consumo de hongos, sobre todo desde un punto de vista gastronómico. Hay gente experta que ya son bastante desconocidos, rostros familiares, que dan consejos, nos cuentan cosas y comparten recetas, preparados. El tema es que, claro, un hongo no es algo que uno pueda consumir libremente. Veo un hongo en el jardín y hago una ensalada con eso. Y lamentablemente sabemos que hemos tenido en semanas pasadas situaciones desgraciadas vinculadas a esto. Entonces nos pareció bárbaro, y a Daniela le pareció bárbaro, hablar un poquito sobre este tema, los hongos tóxicos y los riesgos para la salud humana. Daniela, ¿cómo andás? Bienvenida sobre Ciencia. Gracias. Sí, la actualidad a veces nos lleva a cuestiones que tienen que ver con la ciencia, que quizás no la vemos a primera vista, pero justamente esta, más allá de la situación personal, de los casos de intoxicación y fallecimiento, detrás de esto también hay un conocimiento científico, ¿no? Entonces, queremos abordar este tema justamente de los hongos tóxicos en este exagerado espacio de todo sobre. En este caso vamos a hablar de los hongos tóxicos, no de los hongos en general, sino de los hongos tóxicos en particular. Bien. Y como principio tienen las cosas, vamos a hablar del principio de esto, que obviamente es mucho más anterior a esta fecha, pero vamos a hablar de 1969, como lo muestra esta placa. En 1969 el ecólogo Robert Whittaker propuso ante sus colegas que el reino de los hongos debía separarse del reino de las plantas, donde estaba hasta ese momento, ¿no? Aprendimos nosotros, ¿no?, en la escuela, los tres reinos, mineral, vegetal y animal. Exacto, pero gracias a Whittaker en 1969 los hongos tuvieron su propio reino, se llama reino fungi, ¿no? Ahí empezó este camino en solitario o independiente de los hongos, y recordemos que los hongos no son solamente el de los pitufos que vemos habitualmente o que tenemos cuando nos imaginamos los hongos, sino que también son, como dice aquí, ¿no?, setas, que son los que vemos, que son los de los pitufos, que son las levaduras que usamos para el pan o la cerveza y que obviamente no las vemos, el moho, ¿no?, y también los hongos microscópicos, que son las que causan infecciones, por ejemplo, ¿no? Todo eso está dentro del reino fungi. Pero fue Whittaker el que dijo, no son plantas. Sí, crecen adheridos a sustratos, como las plantas, no se desplazan, pero, por ejemplo, no hacen fotosíntesis, ¿no? Entonces, sí tienen paredes rígidas, las células, ¿no? Las células, si nos acordamos de biología de la escuela, la célula animal es redondita y la célula vegetal tiene paredes, no es cuadrada, sino que tiene paredes rígidas. De celulosa, en el caso de los hongos, tiene de quinina, ¿no?, que es curiosamente una sustancia que también está en los esqueletos de los escarabajos, de ciertos insectos. O sea que realmente tiene características muy propias. Pero ¿qué súbditos tiene este reino, ¿no? Como lo dice la segunda placa, no hay una estimación específica. Se sabe que puede haber desde 2 millones de especies hasta más de 5 millones de especies o más según la bibliografía que analicemos, ahí está. Pero se conocen, como en muchos casos en la biodiversidad terrestre, muy pocas especies. Se estiman unas 150.000 conocidas, o sea que imagínense todos los que hay sin conocer. Esto nos contó Alejandro Sequeira, que es un reconocido experto e investigador y escritor en temas de hongos en Uruguay, que nos contó que este poco conocimiento lo que dificulta es la conservación y la valorización del hongo por su actividad en la naturaleza, ¿no? Interviene en la descomposición del suelo, a su vez genera nutrientes para las plantas cuando se descompone, y también, como son parásitos, ayudan a controlar plagas. Las plagas son los que vamos a mostrar ahora. Entonces, ¿qué pasa en Uruguay? Y esto es lo que muestra la siguiente placa, ¿no? ¿Qué se sabe de ellos en Uruguay? En Uruguay hay una gran tradición de investigación de la mano de Rodolfo Taliche, ¿no?, que fue el de los primeros que empezó a investigar sobre hongos, y se estima que hay más de 300 especies en Uruguay, de las cuales solo, ya estamos llegando al meollo del asunto, de las cuales solo 42 son comestibles, ¿no? Uno piensa, 250, 260 son tóxicas. Pues no, solo 10 o menos de 10 son tóxicas, y de esas solo una es mortal, o por lo menos de las conocidas.
Todas las demás en realidad no son ni tóxicas ni comestibles. ¿Por qué? Porque no se pueden comer, porque no son sabrosas o porque son duras, no se pueden cocinar. ¿Tá? Pero en realidad el grupo de las tóxicas no es tan grande y por eso hay que conocerlas. Por eso es interesante que quienes quieran incursionar en esto de recolectar setas o hongos, sepan cuáles son estas especies y las eviten. Pero no soy yo la experta que va a contar eso. Lo que entonces quisimos hablar con Alejandro Sequeira para que nos cuente, bueno, qué se sabe de los hongos tóxicos en Uruguay y qué es lo que provocan. Lo vamos a ver en este informe. Amanita phalloides del sombrero de la muerte y Chlorophyllum molybdites, que le llamamos hongo de láminas verdes, son los que causan la mayor cantidad de intoxicaciones en el Río de la Plata. Pero de intoxicaciones letales aparece Amanita phalloides en el primer lugar. Particularmente esta especie tiene toxinas que actúan de una forma muy lenta, se llaman hongos de latencia larga y por tanto es por eso que a nivel clínico se hace una gran diferencia si los síntomas de una intoxicación por hongos aparecen antes de las 6 horas de haber sido ingeridos o si aparecen después de las 6 horas. Las más graves son las de latencia larga. La persona que ingiere hongos con hepatotoxinas en general puede pasar hasta más de 6, 10 horas, 12 horas sin sentir síntomas. Cuando tienen los primeros síntomas, en general son de irritación gástrica, podrían confundirse con otra cosa, otra ingesta, y recién después aparece un momento de pseudo mejoría, como una parte de ventana, que es una carrera contra el tiempo de la toxina llegando al daño hepático. Entonces ahí es muy importante que se haga un buen diagnóstico de la especie que está en juego y un muy buen diagnóstico clínico para poder que los médicos actuar con un protocolo eficiente para proteger el hígado en caso que sea una intoxicación hepatotóxica. Pero es bien como venías diciendo, Daniela, ¿no? Un tema de investigación y conocimiento, porque si bien uno se puede quedar con la impresión de lo que vos dijiste, son pocas las especies tóxicas, si no las sabemos reconocer, estamos en problemas. Es verdad. Sí. Igual que las comestibles, claro, ¿no? También. Pero bueno, las comestibles a lo sumo no serán ricos los que colectamos, pero los que son tóxicos es un riesgo. Como nos decía Alejandro, hay uno que es el más peligroso, Amanita phalloides, que ya su nombre común lo dice todo, que es el sombrero de la muerte, ¿no? Ya su nombre no nos da ganas ni de acercarnos, que son altamente tóxicos, ¿no? Pero hay, como te decía, una variedad no muy amplia de hongos que generan intoxicaciones y que pueden generar problemas de salud. ¿Cuáles son esos problemas? Alejandro ya lo fue comentando, pero también hay muchos mitos, ¿no? Con respecto a esto, bueno, si yo recojo un hongo y lo hiervo y la olla se pone negra, ¿no? Hay veces que ese tipo de cosas, bueno, eso es lo que le preguntamos a Alejandro para esta segunda parte del informe, ¿cuáles son esos mitos a los que no hay que prestarles atención? Primero hay que tener en cuenta es que no hay una regla que permita diferenciar cuáles son tóxicos de los que no, más que la del conocimiento. Se escucha mucho de que se utiliza un diente de ajo, un cubierto de plata, hirviéndolo con las setas que se presumen tóxicas y que generalmente la técnica dice que si se ennegrece ese ajo quiere decir que bueno, la seta tiene toxinas. Eso no funciona, es un mito, es parte del folclore popular que a esta altura se vuelve peligroso porque es una técnica que no te dice si realmente esa seta es tóxica. Y pensando lo siguiente, que Amanita phalloides, la seta más tóxica que podemos encontrar, no se desnaturaliza a nivel de toxicidad ni con hervores ni con desecación, o sea que ni hervirlo ni secarlo lo va a llevar a una franja de ser comestible. Después hay varios mitos más, que los hongos tienen olores o colores de alerta que nos pueden hablar de su toxicidad, como pasa a veces en el reino animal. Sin embargo, no, hay hongos que son de color muy apagado. De hecho, Amanita phalloides pierde el color verdoso que lo caracteriza y se vuelve grisáceo.
grisáceo, blanco, y hay hongos que por su contraparte, como el delicioso Lactarius delicioso de níscalo, es de color anaranjado fuerte y sin embargo es muy comestible. También es un mito pensar que si es comido por hormigas o si algunos animales comen ciertas setas, entonces los humanos podríamos hacer lo mismo. Eso no es así, tenemos organismos totalmente distintos y las toxinas actúan de forma diferente, obviamente, en los distintos reinos de la naturaleza. Y me gusta insistir en que a los hongos no hay que temerles, hay que conocerlos. Aquel iniciado que va a volcarse a la recolección de hongos silvestres, empezar por conocer cuáles no hay que juntar. Y lo más importante es nunca ingerir ni colectar un hongo que no puedas reconocer, que no sepas cuál es. Se ha dicho mucho en estos días y queríamos contribuir con una mirada científica y con un poco más de detalle en un tema que está claro, es de salud pública también. Totalmente, totalmente. Bueno, es la ciencia que siempre decimos que está detrás de las cosas que nos rodean, de las situaciones que vemos. Y algo interesante que Alejandro contó, ¿no? Que la toxicidad de los hongos no es al tacto, es a la ingesta. Entonces podemos recolectarlos. Él decía ahí, bueno, sacarles una foto para no sacarlos de su ambiente. Pero no tengamos problema en tocarlo, ¿no? Pero el problema es comerlos, ¿no? Okay. Y bueno, Alejandro en realidad, como les decíamos, es una persona que hace muchos años que se dedica al estudio de los hongos y bien vale la pena un trabajo en el que él participa junto a otros comunicadores y diseñadores. Es una página web que se llama Modo Hongo, que la verdad que vale la pena, permite hacer como un recorrido por el bosque, buscando cada una de las especies y conociéndolos con unas imágenes estupendas, así que los invitamos también a conocerlo. Excelente, Daniela, gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencias, ya volvemos.